Abandonó a su esposa el día del parto por irse con su amante. Meses después, quedó petrificado al ver 4 hombres encapuchados tocando su puerta. En la lujosa mansión de los Montero, Esmeralda, con sus 8 meses de embarazo, acariciaba su vientre con ternura mientras observaba el jardín desde su balcón. Su rostro, enmarcado por una cascada de rizos oscuros, irradiaba una bondad que contrastaba con la opulencia que la rodeaba. En el estudio, Raúl Montero sostenía una acalorada conversación telefónica. «Kelly, amor, ten paciencia. Pronto estaremos juntos», susurraba, sus ojos brillando con una mezcla de ambición y culpa. Colgó apresuradamente al escuchar los pasos de su esposa acercándose. «Raúl, cariño, ¿con quién hablabas?», preguntó Esmeralda con una sonrisa inocente. «Negocios, mi amor». «Siempre negocios», respondió él, besándola en la frente. Mientras tanto, en una oficina oscura en el centro de la ciudad, don Alfonso Velázquez, padre de Esmeralda, fruncía el ceño ante las noticias que recibía. «Vigilen a Raúl. No confío en él», ordenó a un hombre de traje oscuro. Esa noche, durante la cena, Esmeralda compartía emocionada sus planes para la habitación del bebé. Raúl asentía distraídamente, su mente en la maleta escondida en su auto y en el boleto de avión que guardaba en su billetera. En un café cercano, Kelly, una mujer de belleza deslumbrante y ojos felinos, miraba impaciente su reloj. «Mañana», se decía a sí misma, «mañana comenzará nuestra nueva vida». Lo que ninguno sabía era que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de maneras que jamás hubieran imaginado. El imperio de los Velázquez, construido sobre secretos y alianzas peligrosas, estaba a punto de tambalearse. Mientras la noche caía sobre la ciudad, una sombra se deslizaba por los jardines de la mansión Montero. El tablero estaba listo y las piezas comenzaban a moverse en un juego donde el amor, la traición y el poder lucharían por prevalecer. La madrugada trajo consigo un giro inesperado. Esmeralda se despertó con un grito ahogado, sus manos aferrándose a las sábanas de seda. «Raúl, el bebé». «Viene», jadeó entre contracciones. Raúl, con el rostro pálido, ayudó a su esposa a levantarse. Su mente era un torbellino de culpa y ansiedad. Justo entonces, su teléfono vibró. Era Kelly. «¿Dónde estás?» «El vuelo sale en 3 horas», decía el mensaje. En el hospital, el caos se desató. «Está perdiendo mucha sangre», gritó una enfermera mientras corrían por el pasillo. Esmeralda, semiconsciente, buscaba la mano de Raúl, pero él se había quedado atrás, paralizado por la indecisión. Don Alfonso recibió la noticia con el ceño fruncido. «Voy para allá», gruñó al teléfono. «Y encuentren a ese inútil de Raúl». Mientras tanto, en una sala de espera, Raúl miraba fijamente su teléfono. Kelly o Esmeralda. Su futuro o su deber. Con manos temblorosas, tomó una decisión que cambiaría todo. «Lo siento, Esmeralda», susurró y salió corriendo del hospital. En el quirófano, los médicos luchaban por salvar 2 vidas. «Está entrando en shock», advirtió el cirujano. «Necesitamos más sangre». Don Alfonso irrumpió en el hospital como una tormenta. «¿Dónde está mi hija?», exigió saber. Al no ver a Raúl, sus ojos se oscurecieron. «Encuéntrenlo», ordenó a sus hombres. Afuera, la ciudad despertaba, ajena al drama que se desarrollaba. Un taxi se alejaba a toda velocidad hacia el aeropuerto, llevando a Raúl y sus sueños de una nueva vida. En la habitación de hospital, Esmeralda luchaba por su vida y la de su bebé, inconsciente de la traición que acababa de sufrir. Su monitor cardíaco emitía un pitido irregular, como un presagio de los turbulentos días que estaban por venir. El rugido de los motores del avión ahogaba la voz de la conciencia de Raúl. A su lado, Kelly sonreía triunfante, sus dedos entrelazados en un gesto de victoria. «Por fin solos, mi amor», susurró ella, mientras las costas del Caribe se dibujaban en el horizonte. Mientras tanto, en el hospital, una sinfonía de pitidos y voces alteradas llenaba el aire.
Esmeralda, pálida como la nieve, yacía inconsciente en la cama de la UCI. Los médicos trabajaban frenéticamente, sus frentes perladas de sudor. Don Alfonso, con el rostro tenso por la furia y la preocupación, caminaba de un lado a otro en la sala de espera. «Juro que lo pagarás, Raúl», murmuró entre dientes, sus puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En ese momento, María, la mejor amiga de Esmeralda, irrumpió en la sala. Sus ojos, hinchados por el llanto, buscaron respuestas en el rostro sombrío de don Alfonso. «¿Cómo está ella? ¿Y el bebé?», preguntó con voz temblorosa. Desde las sombras del pasillo, un hombre de traje oscuro observaba la escena. Con movimientos discretos, sacó su teléfono y envió un mensaje críptico. «La paloma está en el nido. El halcón ha volado». En su inconsciencia, Esmeralda se sumergía en un mundo de visiones. Imágenes de su infancia feliz se mezclaban con premoniciones inquietantes. Vio a Raúl alejándose, a unos bebés llorando y una sombra amenazante que se cernía sobre todos ellos. De repente, un grito rompió la tensión. «Tenemos pulso», exclamó una enfermera. La vida de Esmeralda pendía de un hilo, pero se aferraba a él con todas sus fuerzas. En el Caribe, ajenos al drama que dejaban atrás, Raúl y Kelly brindaban con champán. Pero una sombra de duda cruzó el rostro de Raúl, como si por un momento pudiera sentir el peso de sus acciones. La noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo una calma engañosa. En las sombras, fuerzas poderosas comenzaban a moverse, tejiendo una red de intrigas que pronto atraparía a todos en su telaraña. El llanto de dos bebés rompió el silencio de la madrugada en el hospital. «Gemelos», anunció el doctor con una sonrisa cansada. «Un niño y una niña». Pero la alegría fue efímera, pues Esmeralda permanecía sumida en un profundo coma. Don Alfonso, con el rostro surcado por la preocupación y el agotamiento, observaba a sus nietos a través del cristal de la nursería. Su teléfono vibró. «Los encontramos», dijo una voz al otro lado. «Están en una playa privada en el Caribe». María, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio, rebuscaba en el bolso de Esmeralda. Entre cosméticos y papeles, encontró algo que le heló la sangre. Una foto de Raúl besando a una mujer desconocida. «Oh, Esmeralda», susurró, «¿cuánto tiempo lo has sabido?». Mientras tanto, en una playa paradisíaca, Raúl se despertaba con una sensación de inquietud. El rostro de Kelly, dormida a su lado, no lograba borrar la imagen de Esmeralda que lo perseguía en sueños. De repente, Kelly se incorporó, pálida y nerviosa. «Raúl», dijo con voz temblorosa, «tengo que decirte algo. Estoy embarazada». La noticia cayó como una bomba en la conciencia de Raúl. Mientras trataba de procesar la información, no se percató de la figura que los observaba desde lejos, cámara en mano. En el hospital, los médicos se reunían alrededor de Esmeralda. «Su condición es estable, pero el coma persiste», informó uno de ellos a don Alfonso. «Los próximos días serán cruciales». Don Alfonso asintió gravemente y se retiró a hacer una llamada. «Quiero que les den una advertencia», ordenó con voz fría, «que sientan el miedo en sus huesos». Mientras la noche caía nuevamente, una tormenta se formaba en el horizonte del Caribe, como un presagio de los turbulentos días que se avecinaban. En la habitación del hospital, los monitores de Esmeralda emitían un pitido constante, marcando el ritmo de una vida que se negaba a rendirse. El amanecer trajo consigo un rayo de esperanza. Esmeralda abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz tenue de la habitación del hospital. Su mirada, confusa al principio, se llenó de pánico al recordar. «Mi bebé», susurró con voz ronca. María, que había permanecido a su lado toda la noche, se inclinó sobre ella con una sonrisa temblorosa. «Son dos, Esmeralda. Tuviste gemelos», le dijo con dulzura. Pero la alegría en sus ojos se apagó cuando añadió: «Esmeralda, Raúl, él
La realidad golpeó a Esmeralda como una ola fría. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras procesaba la traición de su esposo. Lo sabía, murmuró, pero no quería creerlo. En ese momento, don Alfonso entró en la habitación. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de alivio y furia contenida. «Mi niña», dijo, abrazando a su hija con cuidado. Luego, con voz grave, añadió, «He tomado medidas. Ese desgraciado pagará por lo que hizo». Mientras tanto, en el Caribe, Raúl despertaba sobresaltado. Un sobre misterioso había sido deslizado bajo la puerta de su habitación de hotel. Con manos temblorosas, lo abrió para encontrar fotos suyas y de Kelly, junto con una nota que decía, «Disfruta tus últimos momentos de paz». El miedo se apoderó de él, haciendo que su paraíso tropical se convirtiera en una jaula dorada. De vuelta en el hospital, María reunió el valor para mostrar a Esmeralda las evidencias de las infidelidades de Raúl. Cada foto, cada mensaje, era como un puñal en el corazón de Esmeralda. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. «Basta de lágrimas», dijo Esmeralda, irguiéndose en la cama. «Mis hijos me necesitan fuerte». Don Alfonso observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la tormenta que se avecinaba sería feroz, pero también que su hija tenía la fuerza para enfrentarla. Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino tenía preparadas más sorpresas, algunas que cambiarían sus vidas para siempre. La noticia de las amenazas se esparció como pólvora en el paraíso caribeño. Raúl y Kelly empacaron apresuradamente, el miedo palpable en cada uno de sus movimientos. «Tenemos que volver a México», insistió Raúl, su rostro pálido y sudoroso. Mientras tanto, en el hospital, Esmeralda comenzaba su lenta recuperación. Una enfermera de ojos amables, llamada Lucía, entró en la habitación. «Es hora de que conozca a sus bebés», dijo con una sonrisa cálida. Algo en la gentileza de Lucía tocó el corazón herido de Esmeralda, y pronto se encontró confiando en ella. Don Alfonso, en su oficina, recibía noticias inquietantes. «Señor, ha habido una filtración», informó uno de sus hombres. «Alguien ha traicionado nuestros planes de venganza». Los ojos del patriarca se entrecerraron peligrosamente. «Encuéntralo», ordenó con voz gélida. María, determinada a ayudar, se sumergió en una investigación sobre la rara condición médica de los gemelos. Sus hallazgos la llevaron a un tratamiento experimental en Suiza, pero el costo era astronómico. ¿Cómo conseguirían el dinero? En el aeropuerto, Raúl y Kelly abordaban un vuelo de regreso a México. El remordimiento comenzaba a corroer a Raúl, mientras que Kelly se mostraba cada vez más ansiosa. «¿Y si nos están esperando?», susurró ella, aferrándose a su brazo. De vuelta en el hospital, Lucía ayudaba a Esmeralda a sostener a sus bebés por primera vez. La emoción del momento fue interrumpida por una llamada urgente. Era el abogado de Esmeralda, informándole sobre los movimientos sospechosos en las cuentas familiares. Esmeralda, con sus hijos en brazos, tomó una decisión. «Quiero iniciar los trámites de divorcio», declaró con voz firme, «y quiero proteger a mis hijos de todo esto». Lo que nadie sabía era que Lucía, la amable enfermera, escondía sus propios secretos. Mientras salía de la habitación, sacó discretamente un teléfono y envió un mensaje críptico. «La leona ha despertado. El plan sigue en marcha». La noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de nuevos desafíos y revelaciones que sacudirían los cimientos de todos los involucrados. La noche envolvía la lujosa residencia de Raúl cuando 4 figuras encapuchadas emergieron de las sombras. Con movimientos precisos, rodearon la casa, creando un ambiente de terror que se filtraba por las ventanas. Mientras tanto, en el hospital, Esmeralda, con una determinación recién descubierta, firmaba los papeles del divorcio. Su mano temblaba ligeramente, pero su mirada era firme. «Es lo mejor para mis hijos»,
se repetía en voz baja. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Kelly, pálida y sudorosa, entró tambaleándose por las puertas de emergencia del mismo hospital. «¡Ayuda!», gritó, sosteniéndose el vientre. «Algo va mal con el bebé». Raúl, siguiendo a Kelly con el pánico reflejado en su rostro, se detuvo en seco al reconocer el lugar. El mismo hospital donde había abandonado a Esmeralda. El peso de sus acciones lo golpeó con fuerza. Lucía, la enfermera, acudió rápidamente al llamado de emergencia. Al ver a Kelly, sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más. ¿Reconocimiento? Por un momento, pareció que el tiempo se detenía mientras las dos mujeres se miraban. En otro piso del hospital, María recibía una llamada del detective privado que había contratado. «Señora, he descubierto algo sobre el pasado de Raúl que cambiará todo», dijo la voz al otro lado de la línea. «Pero no puedo hablar por teléfono, nos vemos en una hora». Don Alfonso, ajeno a los acontecimientos en el hospital, se reunía con sus mercenarios. «Quiero que sufra», ordenó con voz fría, «pero no lo toquen, aún». De vuelta en la sala de emergencias, Raúl se encontró cara a cara con María. El silencio entre ellos estaba cargado de acusaciones no dichas y una tensión palpable. «Ella está aquí, ¿verdad?», preguntó Raúl, su voz apenas un susurro. María asintió lentamente, sus ojos llenos de desprecio. «Has destruido más vidas de las que imaginas», respondió. Mientras la noche avanzaba, los hilos del destino se entrelazaban cada vez más, preparando el escenario para revelaciones que sacudirían los cimientos de todos los involucrados. El amanecer encontró a Raúl acorralado en su propia casa. Los 4 mercenarios, con rostros impasibles bajo sus capuchas, lo rodeaban en el lujoso salón. El sudor perlaba la frente de Raúl, mientras su mente trabajaba frenéticamente. «Esperen», dijo con voz temblorosa. «Tengo información que podría hundir a don Alfonso». Los mercenarios intercambiaron miradas, intrigados. En el hospital, Esmeralda, apoyada por María, se dirigía con pasos decididos hacia la habitación de Kelly. El pasillo parecía interminable, cada paso cargado de emociones contenidas. Al entrar, el tiempo pareció detenerse. Kelly, pálida y vulnerable en la cama de hospital, alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Esmeralda, una mezcla de culpa y miedo en ellos. «Así que tú eres la mujer por la que mi esposo nos abandonó», dijo Esmeralda, su voz sorprendentemente calmada. Kelly, con lágrimas en los ojos, asintió. «Esmeralda, yo lo siento tanto. Nunca quise». Fue entonces cuando Lucía entró en la habitación. Su mirada pasó de Kelly a Esmeralda, y algo en su expresión cambió. «Kelly», dijo con voz temblorosa, «¿no me reconoces?». La confusión se apoderó del rostro de Kelly, que luego se transformó en shock. «Lucía, mi hermana». Esmeralda y María observaban atónitas mientras las dos mujeres se fundían en un abrazo lleno de lágrimas y años de separación. Mientras tanto, en su oficina, don Alfonso recibía una llamada alarmante. «Señor», dijo una voz agitada, «la investigación federal está cerca de descubrir todo. Sospechamos que hay un traidor en nuestras filas». El rostro de don Alfonso se endureció. «Encuentren al traidor», ordenó, «y preparen el plan de contingencia. Nadie va a destruir lo que he construido». De vuelta en la casa de Raúl, los mercenarios escuchaban con creciente interés la información que les proporcionaba. Uno de ellos sacó un teléfono y marcó un número. «Jefe», dijo, «creo que querrá escuchar esto usted mismo». La mañana avanzaba, y con ella, los secretos largamente guardados comenzaban a salir a la luz, amenazando con cambiar para siempre el destino de todos los involucrados. El sol de mediodía brillaba sobre la ciudad, ajeno al drama que se desarrollaba en el hospital. María, con ojeras pronunciadas por noches de desvelo, sostenía un fajo de papeles mientras entraba en la habitación de Esmeralda. «Encontré algo», dijo con voz temblorosa. «Hay un tratamiento experimental en Suiza para la condición de los gemelos, pero...». Hizo una pausa, mordiéndose el labio.
El costo es astronómico, Esmeralda. Millones de dólares. Esmeralda, sentada junto a las cunas de sus bebés, sintió que el mundo se le venía encima. Su fortuna familiar, antes un símbolo de seguridad, ahora parecía insuficiente frente a la salud de sus hijos. Mientras tanto, Raúl, desesperado y acorralado, tomó una decisión que cambiaría todo. Con pasos vacilantes, se dirigió a la habitación de Esmeralda. Al verlo entrar, ella se tensó visiblemente. «Esmeralda», comenzó él, su voz quebrándose. «Sé que no merezco tu perdón, pero nuestros hijos te necesitan. Necesitan todo el apoyo posible. Yo quiero ayudar». Antes de que Esmeralda pudiera responder, Lucía entró apresuradamente. «Kelly quiere hablar con ustedes», anunció, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. En otra parte de la ciudad, los mercenarios recibían nuevas órdenes de un misterioso jefe. «Cambio de planes», dijo una voz distorsionada a través del teléfono. «La misión ha evolucionado. Mantengan vigilados a todos, pero no actúen hasta nueva orden». De vuelta en el hospital, Kelly, con lágrimas en los ojos, confesaba a Esmeralda y Raúl un secreto que cambiaría todo. «Mi embarazo es de alto riesgo. Los médicos dicen que debo elegir entre mi vida y la del bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda, a pesar de su dolor, sintió una punzada de compasión. Raúl, por su parte, parecía haber envejecido años en cuestión de segundos. Mientras tanto, don Alfonso sufría un ataque cardíaco en su oficina. Mientras era trasladado de urgencia al hospital, sus asistentes luchaban por mantener el control de sus negocios. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo el hospital en un manto de sombras y secretos. Esmeralda, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación, miraba por la ventana de su habitación. La decisión que tenía que tomar pesaba sobre ella como una losa. De repente, la puerta se abrió. Era Lucía, con una expresión grave en su rostro. «Esmeralda», dijo en voz baja, «hay algo que debes saber, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia». Mientras tanto, en el pasillo, Raúl se enfrentaba a la verdad más dura de su vida. Kelly, entre lágrimas, le confesaba: «El bebé no es tuyo, Raúl, te mentí. Lo siento tanto. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrado y agradecido de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti». Ahora, continuamos con la mejor parte de esta historia. El mundo de Raúl se desmoronó en ese instante. Todas sus decisiones, todos sus sacrificios, basados en una mentira. Se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. En otra parte del hospital, don Alfonso despertaba en la unidad de cuidados intensivos. Con voz débil pero firme, llamó a su asistente. «Ejecuta el plan Omega», ordenó. «Es hora de poner fin a todo esto». Los 4 mercenarios que habían estado vigilando discretamente el hospital recibieron un mensaje críptico en sus teléfonos. Sus rostros se endurecieron al leer las nuevas instrucciones. Uno de ellos murmuró: «Así que este es el verdadero juego. Que así sea». María, ajena a todo esto, había descubierto algo en sus investigaciones que la dejó sin aliento. Corrió por los pasillos, buscando a Esmeralda desesperadamente. «Los gemelos», gritaba. «Hay algo especial en ellos». En la habitación de Esmeralda, Lucía terminaba de revelar su secreto. Esmeralda la miraba con una mezcla de shock e incredulidad. «No puede ser cierto», susurró. «Eso significaría que toda mi vida ha sido una mentira». Lucía asintió solemnemente. «Es cierto, Esmeralda. Y hay más, mucho más. Estamos al borde de algo grande, algo que cambiará no solo nuestras vidas, sino posiblemente el futuro de muchos». Mientras la noche avanzaba, todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La verdad, largamente oculta, estaba a punto de salir a la luz, y con ella,
El destino de todos los involucrados pendía de un hilo. La madrugada encontró a Esmeralda en un estado de agitación febril. Las revelaciones de Lucía habían sacudido los cimientos de su mundo. Con determinación en sus ojos, tomó una decisión que sorprendería a todos. «Voy a vender todo», anunció a María, que la miraba atónita. «La mansión, las joyas, las acciones, todo. Mis hijos lo valen». Mientras tanto, Raúl, consumido por la culpa y la desesperación, trazaba un plan desesperado. «Si no puedo tenerlos», murmuró para sí mismo, «al menos puedo asegurarme de que estén a salvo». Con manos temblorosas comenzó a escribir una nota de rescate, dirigida a sí mismo. En el ala de cuidados intensivos, don Alfonso recibía una visita inesperada. 4 hombres de traje, con placas ocultas bajo sus chaquetas, entraron silenciosamente en su habitación. «Don Alfonso Velázquez», dijo uno de ellos en voz baja, «somos de la Interpol. Hemos estado siguiendo sus movimientos durante años. Es hora de que hablemos». Lucía, mientras tanto, se encontraba en una encrucijada. Su lealtad a la agencia que la había entrenado chocaba con el cariño que había desarrollado por Esmeralda y los gemelos. En un rincón apartado del hospital, hizo una llamada. «Jefe», dijo en un susurro, «la situación ha cambiado. Los niños son más importantes de lo que pensábamos». Kelly, recuperándose en su habitación, recibió la visita de un médico con noticias alarmantes. «Su condición es más compleja de lo que pensábamos», le informó con gravedad. «Necesitamos tomar decisiones cruciales, y pronto». María, en su incansable búsqueda de respuestas, tropezó con una información que la dejó sin aliento. Los resultados de las pruebas genéticas de los gemelos mostraban algo único, algo que podría cambiar el curso de la medicina moderna. Mientras el amanecer se acercaba, los pasillos del hospital se llenaron de una tensión palpable. Cada persona, desde los pacientes hasta el personal, sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Esmeralda, sosteniendo a sus bebés, miró por la ventana hacia la ciudad que despertaba. «Pase lo que pase», susurró a sus hijos, «los protegeré, aunque tenga que enfrentarme al mundo entero». El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, iluminando el rostro cansado de don Alfonso. La visita de los agentes de la Interpol lo había dejado en un estado de alerta máxima. Con manos temblorosas, marcó un número en su teléfono. «Emilio», susurró con urgencia. «Activa el protocolo de emergencia. Tenemos que proteger el legado a toda costa». Mientras tanto, en la cafetería del hospital, María se encontraba con el detective privado que había contratado. El hombre, visiblemente nervioso, miraba constantemente por encima de su hombro. «Lo que he descubierto sobre Raúl es perturbador», dijo en voz baja, deslizando un sobremanila sobre la mesa. «Pero hay algo más grande en juego aquí. Alguien muy poderoso está moviendo los hilos». Antes de que María pudiera abrir el sobre, un estruendo resonó en el pasillo. Kelly, pálida y jadeante, había colapsado frente a su habitación. Los médicos corrieron a atenderla, mientras Raúl observaba la escena con una mezcla de culpa y horror. En ese momento, Lucía apareció junto a Esmeralda, sus ojos llenos de determinación. «Esmeralda», dijo con voz firme, «hay algo que debes saber sobre tus hijos. Su condición no es una enfermedad, es un don». Esmeralda la miró confundida, pero antes de que pudiera responder, una alarma comenzó a sonar en todo el hospital. «Código azul en la habitación 305», anunció una voz por los altavoces. Era la habitación de don Alfonso. El caos se desató en los pasillos. Entre la confusión, nadie notó a un hombre de traje oscuro que se deslizaba silenciosamente hacia la nursería donde estaban los gemelos. María, al ver la conmoción, intentó alcanzar a Esmeralda, pero fue detenida por una mano firme en su hombro. Al girarse, se encontró cara a cara con uno de los agentes de la Interpol. «Señora», dijo el agente con voz grave, «necesitamos que venga con nosotros. La seguridad nacional está en juego».
Mientras el hospital se sumía en el caos, Esmeralda abrazaba a sus hijos, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Nadie nos separará», susurró, sin saber que las fuerzas que se movían a su alrededor estaban a punto de poner a prueba esa promesa de una manera que nunca hubiera imaginado. La tensión en el hospital alcanzó su punto máximo cuando Raúl, con el rostro desencajado por el pánico, irrumpió en la nursería. Sus ojos recorrieron frenéticamente la habitación hasta posarse en las cunas de los gemelos. «Los tengo que sacar de aquí», murmuró, acercándose con pasos vacilantes. Pero antes de que pudiera tocar a los bebés, una figura emergió de las sombras. Lucía, con una agilidad sorprendente, se interpuso entre Raúl y los niños. «Ni un paso más», advirtió, su voz cargada de amenaza. Raúl, sorprendido por la súbita transformación de la amable enfermera, retrocedió. «No lo entiendes», suplicó. «Están en peligro, todos lo estamos». Mientras tanto, Esmeralda se enfrentaba a una decisión imposible. Don Alfonso, recuperándose de su crisis cardíaca, le había revelado la verdad sobre sus conexiones con el narcotráfico. «Hija», dijo con voz entrecortada, «tienes que elegir. O denuncias mis negocios y salvas a tus hijos, o mantienes el silencio y preservas el legado familiar». El corazón de Esmeralda latía desbocado mientras sopesaba sus opciones. En ese momento, María irrumpió en la habitación, seguida de cerca por los agentes de la Interpol. «Esmeralda», jadeó María, «hay una conspiración mayor. Tus hijos son la clave de todo». Los agentes, con rostros impasibles, observaban la escena, esperando la decisión de Esmeralda. En el pasillo, Kelly luchaba por mantenerse consciente mientras los médicos la trasladaban a cuidados intensivos. «El bebé», susurró, «tienen que salvarlo». Lucía, aún en guardia frente a Raúl, recibió un mensaje críptico en su teléfono. Sus ojos se abrieron con sorpresa al leerlo. «Cambio de planes», murmuró para sí misma. La tormenta que se había estado gestando durante días finalmente estallaba, amenazando con arrasar todo a su paso. Cada decisión, cada secreto revelado, tenía el poder de cambiar no solo el destino de los presentes, sino posiblemente el curso de la historia. Esmeralda, con lágrimas en los ojos, miró a su padre, luego a María, y finalmente hacia la nursería donde estaban sus hijos. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros mientras abría la boca para dar su respuesta. Una tormenta tropical azotaba la ciudad, sus vientos huracanados haciendo temblar las ventanas del hospital. La electricidad parpadeó, sumiendo momentáneamente los pasillos en la oscuridad antes de que los generadores de emergencia se activaran. En medio del caos, Esmeralda se encontraba en la habitación de don Alfonso, su corazón dividido entre la lealtad familiar y el futuro de sus hijos. Con voz temblorosa pero decidida, finalmente habló. «Papá, te quiero, pero no puedo seguir con esto. Mis hijos merecen un futuro limpio». Don Alfonso, con una mezcla de orgullo y resignación en su rostro, asintió lentamente. «Entiendo, mi niña. Quizás sea tiempo de redimir nuestro pasado». En ese momento, un trueno ensordecedor sacudió el edificio, y las luces volvieron a parpadear. Aprovechando la confusión, Raúl logró escabullirse de la vigilancia de Lucía y corrió hacia la salida de emergencia, llevando consigo una mochila sospechosamente abultada. María, siguiendo su instinto, lo persiguió. «¡Deténganlo!», gritó, alertando a los guardias de seguridad. Mientras tanto, en la unidad de cuidados intensivos, Kelly entraba en trabajo de parto prematuro. Los médicos, luchando contra las dificultades causadas por la tormenta, se preparaban para una cesárea de emergencia. Lucía, dividida entre su deber y sus emociones, tomó una decisión crucial. Sacando un dispositivo oculto de su uniforme, envió un mensaje codificado. «Operación Fénix abortada. Nuevas prioridades establecidas». En los pisos superiores, los agentes de la Interpol,
junto con Esmeralda y don Alfonso, comenzaban a revelar la intrincada red de conexiones que había mantenido el imperio familiar durante décadas. Cada confesión parecía abrir la puerta a más secretos, más ramificaciones de una conspiración que iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. «Los gemelos», murmuró uno de los agentes, revisando unos documentos. «Su ADN es la clave para todo». Esmeralda, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, se aferró al brazo de María. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, su voz apenas audible sobre el rugir de la tormenta. Afuera, la ciudad se sumía en el caos, ignorante de los secretos que se desvelaban dentro de las paredes del hospital. La tormenta, como un presagio de los cambios por venir, continuaba arreciando, mientras el destino de todos pendía de un hilo cada vez más delgado. El hospital se había convertido en un laberinto de secretos y decisiones cruciales. Esmeralda, con el corazón latiendo desbocadamente, se encontraba en una encrucijada que jamás hubiera imaginado. «Señora Montero», dijo uno de los agentes de la Interpol, su voz grave resonando en la habitación. «La información que su padre nos ha proporcionado es vital, pero incompleta. Necesitamos su cooperación total para desmantelar esta red». Esmeralda miró a su padre, postrado en la cama de hospital, luego a la ventana donde la tormenta azotaba sin piedad, y finalmente hacia la dirección de la nursería donde sus gemelos dormían, ajenos al caos que los rodeaba. «Sí coopero», dijo con voz temblorosa. «¿Pueden garantizar la seguridad de mis hijos?». Mientras tanto, en los pasillos, María perseguía a Raúl con determinación. «¡Detente!», gritó, logrando finalmente alcanzarlo y agarrarlo por la chaqueta. En el forcejeo, un documento cayó de la mochila de Raúl. María lo recogió con manos temblorosas, sus ojos abriéndose con asombro al leer su contenido. Esto no puede ser cierto», murmuró. En la unidad de cuidados intensivos, Kelly luchaba por dar a luz, con Lucía a su lado, utilizando todas sus habilidades médicas y su entrenamiento secreto para mantener a madre e hijo con vida. «Resiste, Kelly», susurró Lucía, su mente dividida entre su misión y la vida que luchaba por nacer. Don Alfonso, reuniendo sus últimas fuerzas, hizo una llamada final. «Es hora», dijo a la persona al otro lado de la línea. «Activa el protocolo Omega, que Dios nos perdone». Los agentes de la Interpol, alertados por una señal en sus dispositivos, intercambiaron miradas de alarma. «Señora Montero», dijo uno de ellos con urgencia, «tenemos que sacarla de aquí ahora mismo, a usted y a sus hijos». Esmeralda, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, tomó una decisión. «No me iré sin mis hijos, y no los dejaré sin saber toda la verdad. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí?». En ese momento, las luces del hospital parpadearon una vez más, antes de apagarse por completo, sumiendo todo en una oscuridad penetrante. El silencio que siguió fue roto por el llanto de un recién nacido, un nuevo jugador en un juego cuyas reglas estaban a punto de cambiar para siempre. El resplandor rojo de las luces de emergencia bañaba la escena en un tono surrealista. Esmeralda, con una valentía que ni ella misma sabía que poseía, dio un paso adelante, colocándose entre los agentes armados y las cunas de sus hijos. «Basta ya de secretos», exigió, su voz temblando pero firme. «Quiero saber la verdad, toda la verdad». En ese momento, María irrumpió en la habitación, jadeando y con la USB en alto. «Esperen, tengo algo que todos necesitan ver». Mientras tanto, en la sala de partos, Lucía luchaba por estabilizar a Kelly, quien había entrado en shock después del parto. El recién nacido, sorprendentemente tranquilo, observaba la escena con ojos inusualmente alertas. «Hay algo diferente en este bebé», murmuró Lucía, sus años de entrenamiento secreto activando todas las alarmas en su mente. De vuelta en la nursería, uno de los agentes encapuchados dio un paso al frente, quitándose la máscara. Todos jadearon al reconocer el rostro de Antonio Vega, el supuesto padre muerto de los gemelos. «Esmeralda», dijo con voz suave.
Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero nuestros hijos son más importantes de lo que puedas imaginar. En ese instante, las puertas del hospital se sellaron automáticamente, activando un protocolo de cuarentena. La voz de don Alfonso resonó por los altavoces. Atención a todos. Este edificio está ahora bajo mi control. Nadie entra, nadie sale. Es hora de que la verdad salga a la luz. Raúl, viendo una oportunidad en el caos, intentó escabullirse, pero fue detenido por María. No tan rápido, dijo ella, su mirada llena de determinación. Tienes mucho que explicar. Los gemelos, como si sintieran la tensión en el ambiente, comenzaron a llorar al unísono. Esmeralda, dividida entre el shock de ver a Antonio vivo y la necesidad de consolar a sus hijos, sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué son nuestros hijos? Antonio, con una mirada de dolor y determinación, respondió: son la clave para salvar a la humanidad, Esmeralda, y también la razón por la que estamos todos en peligro. La tormenta afuera pareció intensificarse, como si la naturaleza misma respondiera a la revelación. En ese momento, con el destino de muchos pendiendo de un hilo, todos comprendieron que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a las palabras de Antonio fue ensordecedor, roto solo por el llanto de los gemelos y el rugir de la tormenta afuera. Esmeralda, con las piernas temblorosas, se acercó a las cunas y tomó a sus hijos en brazos, como si su abrazo pudiera protegerlos de las verdades que estaban a punto de ser reveladas. «Explícate, Antonio», exigió, su voz mezclando incredulidad y furia. «¿Cómo es posible que estés vivo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestros hijos?» Antonio respiró profundo, sus ojos recorriendo la habitación, evaluando a cada persona presente. «Hace años», comenzó, «fui reclutado por una organización secreta dedicada a la investigación genética avanzada. Fingimos mi muerte para proteger el proyecto, y a ti». María, sosteniendo la USB como si fuera un tesoro, intervino. «Los archivos aquí lo confirman. Los gemelos poseen una mutación genética única que los hace inmunes a una serie de enfermedades mortales. Y potencialmente la clave para crear una cura universal», añadió Lucía, entrando en la habitación con el bebé de Kelly en brazos. «Este niño también es especial». Raúl, acorralado y sin salida, finalmente confesó: Yo descubrí parte de esto. Por eso quise llevarme a los niños. Hay personas muy poderosas tras ellos». De repente, las pantallas de las computadoras del hospital cobraron vida, mostrando el rostro de don Alfonso. «La verdad es más compleja de lo que creen». Su voz resonó por los altavoces. «Nuestro legado familiar, Esmeralda, no se trata solo de negocios. Hemos sido guardianes de este secreto por generaciones». Los agentes de la Interpol, visiblemente confundidos, bajaron sus armas. «Esto va más allá de cualquier jurisdicción», murmuró el líder. Esmeralda, sintiendo el peso de la historia y el futuro sobre sus hombros, miró a sus hijos y luego a Antonio. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Antonio se acercó colocando una mano sobre el hombro de Esmeralda. «Protegerlos», dijo con firmeza, «y decidir el futuro de la humanidad». En ese momento, las luces parpadearon nuevamente y una alarma comenzó a sonar. Una voz computarizada anunció: «Atención, intrusos detectados en el perímetro del hospital». Todos se miraron, comprendiendo que el mundo exterior estaba a punto de irrumpir en su burbuja de verdades recién descubiertas. La hora de las decisiones había llegado. El caos se desató en el hospital cuando las alarmas comenzaron a sonar con más intensidad. Esmeralda, con los gemelos aferrados a su pecho, miró a Antonio con una mezcla de miedo y determinación. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz apenas audible sobre el estruendo. Antonio, con años de entrenamiento reflejados en su postura, se movió hacia la ventana. «Pueden ser cualquiera», respondió. «Gobiernos, corporaciones, grupos extremistas,
Todos quieren el secreto que nuestros hijos guardan en su ADN. En ese momento las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Don Alfonso, pálido pero con una mirada feroz, entró apoyándose en un bastón. «No permitiré que nadie toque a mi familia», declaró. María, aún sosteniendo la USB, se acercó a una computadora. «Tenemos que hacer pública esta información», sugirió. «Es la única forma de protegerlos». «No», gritó Lucía, sorprendiendo a todos. «Si esa información sale, el caos que se desatará será inimaginable. Guerras, experimentos ilegales, persecuciones». Raúl, viendo una oportunidad de redención, habló. «Conozco a alguien, un periodista. Podemos filtrar parte de la información, lo suficiente para crear una red de protección pública sin revelar todos los detalles». Mientras discutían, el sonido de helicópteros se hizo cada vez más fuerte. Las ventanas temblaron con la proximidad de las aeronaves. Don Alfonso activó un intercomunicador oculto en su bastón. «Activen el protocolo Omega», ordenó. «Que nadie entre al hospital hasta que yo lo diga». De repente, las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron a encenderse, segundos después, todos jadearon sorprendidos. En el centro de la habitación había aparecido una figura que nadie esperaba ver. Kelly, pálida pero determinada, sosteniendo a su bebé. «Yo también tengo algo que decir», anunció, su voz débil pero firme. «Este niño, su padre no es quien creen». Todos los ojos se volvieron hacia ella, la tensión en la habitación alcanzando niveles insoportables. Afuera, el sonido de las sirenas y los helicópteros creaba una cacofonía de urgencia. Esmeralda, sintiendo que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros, tomó una decisión. «Basta de secretos, basta de mentiras», declaró. «Es hora de que enfrentemos esto juntos, como una familia». En ese preciso instante, una explosión sacudió los cimientos del hospital. La explosión resultó ser menor de lo que temían. Una granada de humo lanzada por las fuerzas de seguridad para crear confusión. El humo se filtró por debajo de las puertas, creando un ambiente de tensión y urgencia. Esmeralda, tosiendo y con los ojos llorosos, se aferró a sus gemelos. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz firme. Antonio asintió tomando el liderazgo. «Conozco una salida de emergencia en el sótano. Podemos usarla para escapar». Don Alfonso, recuperando algo de su compostura, habló. «Tengo un equipo de seguridad privada afuera. Pueden ayudarnos a salir sin ser detectados». María, aún con la USB en la mano, sugirió. «Deberíamos dividirnos. Será más difícil atraparnos a todos». Mientras discutían el plan, Kelly, aún débil por el parto, se acercó a Esmeralda. «Lo siento por todo», susurró. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Raúl, viendo una oportunidad de redimirse, se ofreció. «Yo puedo ser una distracción. Les daré tiempo para escapar». Lucía, con su entrenamiento médico y de agente, tomó el mando de la situación médica. «Kelly y los bebés necesitan atención. No podemos arriesgarlos en una huida precipitada». De repente, se escucharon pasos acercándose por el pasillo. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Esmeralda, con una claridad repentina, tomó una decisión. «No huiremos», declaró. «Enfrentaremos esto aquí y ahora. Somos inocentes y tenemos la verdad de nuestro lado». Antonio la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es arriesgado, pero tienes razón. No podemos pasar el resto de nuestras vidas huyendo». Mientras todos se preparaban para lo que vendría, don Alfonso hizo una última llamada. «Cancelen el protocolo Omega», ordenó. «Es hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones». Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El grupo se miró entre sí, unido por primera vez en un frente común. Cualquiera que fuera el desafío que les esperaba al otro lado, lo enfrentarían juntos. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y todos contuvieron la respiración, preparados para lo que fuera a suceder. La puerta se abrió completamente, revelando a un grupo de agentes federales liderados por una mujer de mediana edad con una placa brillante en su chaqueta.
Soy la agente especial Ramírez, anunció con voz firme. Estamos aquí por las denuncias de actividades ilegales y la alerta de seguridad nacional. Esmeralda dio un paso al frente, aún sosteniendo a sus gemelos. Agente Ramírez, hay mucho que explicar, pero le aseguro que no somos una amenaza. Don Alfonso, apoyándose en su bastón, intervino. Todo esto es un malentendido. Estamos dispuestos a cooperar plenamente con la investigación. La agente Ramírez escaneó la habitación, su mirada deteniéndose en cada rostro. Necesitamos que todos vengan con nosotros para ser interrogados. Los niños serán puestos bajo custodia temporal del Estado por su seguridad. Ante estas palabras, Esmeralda sintió que el pánico se apoderaba de ella. No, dijo con firmeza. Mis hijos no irán a ninguna parte sin mí. Antonio se colocó junto a Esmeralda. Agente, entendemos la gravedad de la situación, pero separar a los niños de sus padres no es la solución. María dio un paso adelante, sosteniendo la USB. Tenemos evidencia que explica todo. Si nos da la oportunidad de mostrarle, entenderá por qué hemos actuado así. La agente Ramírez dudó por un momento, evaluando la situación. Finalmente, asintió. Tienen 1 hora para presentar su caso. Después de eso, tomaremos las medidas necesarias según la ley. Mientras el grupo se preparaba para revelar la verdad, Lucía se acercó a Kelly, quien aún sostenía a su bebé. ¿Estás lista para esto?, le preguntó en voz baja. Kelly asintió, su rostro mostrando una determinación recién descubierta. Es hora de que todos sepan la verdad, sin importar las consecuencias. Raúl, sintiéndose fuera de lugar pero determinado a hacer lo correcto, se ofreció. Comenzaré yo, confesaré mis errores y explicaré cómo me vi involucrado en todo esto. Mientras la agente Ramírez y su equipo se preparaban para escuchar, la tormenta afuera comenzó a amainar, como si la naturaleza misma reconociera que era el momento de que la verdad saliera a la luz. Esmeralda miró a su alrededor, a esta extraña familia que el destino había reunido. Con un suspiro profundo, se preparó para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en esta lucha. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de revelaciones y confesiones. Raúl, con voz temblorosa, detalló cómo se había involucrado inicialmente por codicia, pero luego se vio atrapado en una red de secretos que lo superaban. María, con ayuda de una laptop proporcionada por los agentes, mostró los archivos de la USB. Documentos, correos electrónicos y registros médicos desfilaron por la pantalla, revelando una investigación genética de décadas. Como pueden ver, explicó María, los gemelos de Esmeralda y el bebé de Kelly poseen una variación genética única. No es nada sobrenatural, pero sí extremadamente raro y potencialmente valioso para la investigación médica. Antonio tomó la palabra, su voz cargada de emoción. Fingí mi muerte para proteger a Esmeralda y a la investigación. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. La agente Ramírez escuchaba atentamente, su expresión pasando de la incredulidad al asombro. Esto es extraordinario, murmuró. Don Alfonso, con un peso visible en sus hombros, confesó su papel en todo. Utilicé mis conexiones para financiar la investigación. Sí, algunas de esas conexiones eran cuestionables, pero siempre fue con la intención de proteger a mi familia y potencialmente ayudar a millones. Lucía reveló su verdadera identidad como agente encubierta, asignada para monitorear la situación. Mi agencia sospechaba que algo grande estaba ocurriendo, pero nunca imaginamos esto. Esmeralda, que había estado escuchando todo con una mezcla de shock y comprensión, finalmente habló. Entiendo que hay mucho en juego aquí, más allá de nuestra familia. Pero estos niños, nuestros hijos, no son experimentos. Son seres humanos que merecen una vida normal. La agente Ramírez asintió lentamente, procesando toda la información. Esto va más allá de mi jurisdicción, admitió. Tendré que consultar con mis superiores sobre cómo proceder.
Mientras la agente se retiraba para hacer algunas llamadas, el grupo se miró entre sí, la tensión palpable en el aire. Habían puesto todas las cartas sobre la mesa y ahora solo quedaba esperar la decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Kelly, meciendo suavemente a su bebé, rompió el silencio. «Pase lo que pase», dijo con voz suave, «al menos ya no estamos viviendo en la sombra de las mentiras». Esmeralda asintió, abrazando a sus gemelos. «Ahora solo nos queda enfrentar lo que venga, juntos». Las horas siguientes transcurrieron en una tensa espera. La agente Ramírez regresó con el rostro serio, acompañada de un hombre de traje que se presentó como el fiscal general del estado. «Hemos revisado su caso», comenzó el fiscal, su voz grave llenando la habitación. «La situación es, por decirlo menos, sin precedentes». Esmeralda apretó la mano de Antonio, preparándose para lo peor. Dada la naturaleza sensible de la información y su potencial impacto en la salud pública, continuó el fiscal, hemos decidido lo siguiente. La investigación genética será puesta bajo supervisión federal, pero se llevará a cabo de manera ética y transparente. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Sin embargo, añadió, habrá consecuencias legales para aquellos que infringieron la ley. Su mirada se posó en don Alfonso y Raúl. Don Alfonso asintió con resignación. «Aceptaré la responsabilidad de mis acciones», dijo con dignidad. Raúl, pálido pero decidido, dio un paso adelante. «Yo también». La agente Ramírez tomó la palabra. «Los niños permanecerán con sus padres, pero bajo supervisión médica regular. Su privacidad será protegida en la medida de lo posible». Esmeralda sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «¿Y qué pasará con la investigación?», preguntó. «Se formará un comité ético», respondió el fiscal. «Ustedes tendrán voz en las decisiones que se tomen. El objetivo es encontrar un equilibrio entre el avance científico y el bienestar de las familias involucradas». Antonio abrazó a Esmeralda. «Es más de lo que podíamos esperar», susurró. María, con lágrimas en los ojos, se acercó a Kelly. «¿Estarás bien?», preguntó suavemente. Kelly asintió, mirando a su bebé. «Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí». Lucía, quitándose su placa de agente, la entregó a Ramírez. «Mi misión ha terminado», declaró. «Pero, si me lo permiten, me gustaría seguir involucrada, esta vez como amiga». Mientras el grupo procesaba las noticias, un rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando la habitación. Era como si el universo mismo les diera una señal de que, a pesar de los desafíos por venir, había esperanza en el horizonte. Esmeralda miró a su alrededor, a esta familia improvisada unida por el destino y las circunstancias. «Juntos», dijo con voz firme, «podemos enfrentar lo que sea que venga». Y así, en esa habitación de hospital, se cerraba un capítulo de secretos y mentiras, y se abría uno nuevo, lleno de desafíos, pero también de verdad y unidad. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El hospital, que había sido el epicentro de tantos secretos y revelaciones, poco a poco volvió a la normalidad. Esmeralda y sus gemelos fueron trasladados a una suite privada, donde podían recibir visitas controladas y atención médica especializada. Antonio, ahora libre de la carga de su falsa muerte, pasaba cada momento posible con su familia recién reunida. Sus ojos brillaban cada vez que sostenía a uno de los gemelos, como si apenas pudiera creer que esta era ahora su realidad. «Nunca pensé que tendría esto», le confesó a Esmeralda una tarde mientras mecía suavemente a su hija. «Una familia, una segunda oportunidad». Esmeralda sonrió, aunque la preocupación aún ensombrecía sus ojos. «¿Cómo nos adaptaremos a esta nueva vida?», preguntó. En otra habitación, Kelly se recuperaba con su bebé. María la visitaba regularmente, y una amistad inesperada comenzó a florecer entre las dos mujeres. «Nunca me disculpé adecuadamente», dijo Kelly un día, con lágrimas en los ojos, «por todo el daño que causé». María tomó su mano. «El pasado es pasado,
Lo importante es cómo avanzamos desde aquí. Mientras tanto, don Alfonso y Raúl enfrentaban las consecuencias legales de sus acciones. Ambos habían acordado declararse culpables de cargos menores a cambio de su cooperación total. Lucía, habiendo renunciado a su vida como agente encubierta, se encontró en una encrucijada personal y profesional. Una tarde, mientras tomaba un café con Esmeralda, compartió sus dudas. «He pasado tanto tiempo siendo otra persona», confesó. «No estoy segura de quién soy realmente». Esmeralda le apretó la mano. «Eres nuestra amiga, Lucía, y siempre tendrás un lugar aquí con nosotros». A medida que pasaban los días, el grupo comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Las visitas de médicos y científicos se volvieron rutina, pero siempre bajo la atenta supervisión del comité ético recién formado. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en la suite de Esmeralda, Antonio propuso un brindis. «Por la verdad», dijo, levantando su vaso de jugo. Alcohol aún estaba prohibido en el hospital. «Y por la familia que hemos formado contra todo pronóstico». Mientras todos chocaban sus vasos, Esmeralda miró a su alrededor. Esta extraña familia, unida por el destino y las circunstancias, ahora enfrentaba un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Juntos, pensó, podemos superar cualquier cosa. 3 meses después, la vida había adquirido una nueva normalidad para todos los involucrados. Esmeralda y Antonio se habían mudado a una casa en las afueras de la ciudad, proporcionada por el programa de protección del gobierno. Los gemelos crecían sanos y fuertes, bajo la atenta mirada de un equipo médico especializado. Una tarde soleada, el grupo se reunió en el jardín de la nueva casa para una barbacoa. El ambiente era relajado, muy diferente a la tensión que los había unido inicialmente. Kelly, que ahora vivía en un apartamento cercano, llegó con su bebé en brazos. María la acompañaba, su amistad habiéndose fortalecido con el tiempo. «Nunca pensé que estaríamos todos aquí así», comentó Kelly, mirando alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. Lucía, que había decidido quedarse en la ciudad y trabajar como enfermera en un hospital local, asintió. «La vida da muchas vueltas», dijo con una sonrisa. Don Alfonso, que cumplía arresto domiciliario, se unió a ellos a través de una videollamada. Su rostro mostraba las líneas del arrepentimiento, pero también una paz que no había tenido en años. «He estado pensando», dijo, su voz sonando a través del altavoz del teléfono, «en cómo usar lo que queda de mi fortuna para algo bueno. Tal vez una fundación para investigación médica ética». Esmeralda sonrió a su padre. «Creo que es una idea maravillosa, papá». Raúl, que había sido sentenciado a servicio comunitario, llegó más tarde con una bandeja de postres. «Es lo mínimo que puedo hacer», dijo tímidamente, aún luchando por encontrar su lugar en este nuevo orden. Mientras la tarde avanzaba, Antonio llamó la atención de todos. «Quiero proponer algo», dijo, mirando a Esmeralda con amor. «Con todo lo que hemos pasado, me he dado cuenta de lo precioso que es el tiempo. Esmeralda, ¿te casarías conmigo? Esta vez, sin secretos ni mentiras». El jardín se llenó de aplausos y felicitaciones cuando Esmeralda, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. Más tarde, mientras el sol se ponía, Esmeralda observaba a sus amigos y familia. Habían pasado por tanto juntos: traiciones, mentiras, peligros. Pero también habían encontrado perdón, redención y un nuevo propósito. Quizás, pensó, mirando a sus hijos jugar en el césped, nuestro verdadero legado no sea el secreto en su ADN, sino cómo elegimos vivir nuestras vidas a partir de ahora. Y con esa reflexión se unió a los demás, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que ya no estaba sola. 1 año había pasado desde aquellos dramáticos eventos en el hospital. La vida había encontrado un nuevo ritmo para todos los involucrados. Y hoy era un día especial: la boda de Esmeralda y Antonio. El jardín de la casa estaba decorado con flores blancas y cintas doradas. Los invitados, un grupo pequeño pero unido,
Ocupaban sus asientos mientras el sol de la tarde bañaba la escena con una luz cálida. Esmeralda, radiante en un vestido sencillo pero elegante, caminaba hacia el altar del brazo de su padre. Don Alfonso, quien había sido liberado del arresto domiciliario para la ocasión, la miraba con orgullo y amor. Antonio esperaba en el altar, sus ojos brillando con emoción. Los gemelos, ahora de casi 2 años, estaban sentados en primera fila, cuidados por María y Kelly. Mientras la ceremonia avanzaba, cada uno de los presentes reflexionaba sobre el camino que los había llevado hasta allí. Lucía, quien se había convertido en una parte integral de sus vidas, sonreía mientras recordaba cómo su misión encubierta se había transformado en una familia elegida. Raúl, sentado discretamente al fondo, sentía una mezcla de alegría por Esmeralda y remordimiento por sus acciones pasadas. Sin embargo, su trabajo comunitario le había dado un nuevo propósito y una perspectiva diferente de la vida. Kelly, con su hijo en brazos, intercambió una mirada cómplice con María. Su amistad se había convertido en un pilar de apoyo mutuo, ayudándolas a navegar sus nuevas vidas. Cuando Esmeralda y Antonio intercambiaron votos, no hubo un ojo seco en el jardín. Sus palabras hablaban no solo de amor, sino de superación, de segundas oportunidades y de la fuerza que habían encontrado juntos. Después de la ceremonia, durante la recepción, don Alfonso pidió la palabra. Hace 1 año pensé que lo había perdido todo, comenzó, su voz cargada de emoción. Pero hoy, mirando a mi alrededor, me doy cuenta de que he ganado más de lo que jamás imaginé. Esta familia, unida no por sangre sino por elección y circunstancias, es mi verdadero legado. Alzó su copa. Por Esmeralda y Antonio, por los niños que nos unieron y por el futuro que construiremos juntos. Mientras todos brindaban, Esmeralda miró a su alrededor. Vio a sus hijos jugando, a sus amigos riendo, a su padre redimido y a su ahora esposo mirándola con amor. Comprendió que, a pesar de los secretos y las mentiras que habían marcado el inicio de su historia, habían encontrado algo precioso, una familia verdadera, forjada en la adversidad y fortalecida por el amor y la comprensión. El sol se ponía en el horizonte, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro. Cualquiera que fuera el futuro que les esperaba, lo enfrentarían juntos, más fuertes por las pruebas que habían superado y unidos por los lazos que habían forjado. Y así, con una mezcla de esperanza y determinación, Esmeralda y su familia recién formada se preparaban para escribir el próximo capítulo de sus vidas, sabiendo que el amor y la verdad serían su brújula en el camino por delante. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia que es impresionante. Bendiciones.